Muy buenas noches, chicos. Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, señora. Buenas noches. Ah, bueno, muchas gracias. Pensé que no me estaban escuchando. Ya voy a compartir pantalla entonces, un momento. ¿Cuántos son en este grupo? Porque hasta ahora veo 9 personas nada más. ¿Se ve la pantalla, chicos? No, señora, no, instructora, no se ve. No, no, señora. ¿Y ahora? Sí, señora, ya se ve. Ah, bueno, listo. Entonces empecemos para no perder más tiempo. Listo, entonces la clase pasada vimos todo lo relacionado con constitución de empresa, ¿no? Ese era el contenido temático para poder realizar nuestra primera actividad, que es el mapa mental, perdón, sobre constitución de empresa. Entonces, el tema de soportes contables, que es el segundo mapa mental, ese lo van a trabajar ustedes en casa, ¿listo? Lo trabajan ustedes y desarrollan el mapa mental y lo suben, ¿listo? Vamos a empezar hoy con el tema de registro de devengos contables, que es ya entrar en materia de lo que nos compete en, en esta materia o en esta área contable, que es como lo esencial, registros contables. Entonces vamos a ver qué contenido tenemos aquí. Bueno, esta es como una pequeña introducción que nos habla de por qué es importante la información contable. Entonces, permítanme un segundito, por favor. Listo. Entonces vamos a mirar las características de nuestra información contable. ¿Por qué será importante la información contable? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Será importante? ¿No será importante? ¿Sí me escuchan? Me siento sola. Sí, la estamos escuchando, profesora. Ah, bueno, bueno. Listo, entonces miremos. ¿Por qué será importante la información contable en una organización o en una empresa? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Porque con ella nos ayuda a mirar los objetivos, cómo están nuestros objetivos, si los podemos alcanzar, si de pronto no, o qué se nos va más para alcanzar ese objetivo. Por decir alguna empresa, ¿de qué le digo? De construcciones civiles.
Entonces, si yo llevo la contabilidad, ¿cuánto se me está yendo en esta obra? ¿En qué se me está yendo más o en qué se me está yendo menos? ¿No sería eso, instructora? Sí, correcto, claro que sí. Entonces, miren, lo importante de la información contable es que nos permite poder analizarla para conocer el estado de nuestra organización o el estado de nuestra empresa y a través de eso poder tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, básicamente, la función principal de la información contable es servir como herramienta para la toma de decisiones de la gerencia con respecto a los procesos, a los diferentes procesos que mueven el negocio, el ejercicio del negocio o la producción del negocio. Aquí nos dice que las necesidades de los usuarios en cuanto a la generación de información debe ser confiable, comparable, comprensible, verificable y oportuna. Estas son como las características de la información contable. Confiable, ¿por qué? Porque nosotros debemos poder tener la certeza de que la información que tenemos reflejada en estos informes financieros es real o por lo menos razonable, ¿sí? ¿Qué quiere decir razonable? En términos de información contable siempre se habla de razonabilidad. No se habla de exactitud o de correcta o incorrecta, sino de razonabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, la información no puede ser muy exacta en un 100%, pero digamos que el término razonable permite que tenga una confiabilidad más o menos entre el 95 y 99%, ¿sí? Es algo razonable. Entonces uno habla en las cifras contables de razonabilidad. ¿Comparable en qué sentido? Comparable en el sentido en que me permita comparar, como su nombre lo indica, unas cifras con otras. Y al poder comparar, eso me permite ver o detectar las diferencias que existen entre las diferentes cifras o entre los diferentes periodos que se están analizando. Entonces, para poder tener una buena base de comparación, pues debe ser esa información contable, debe tener unos estándares para que se pueda comparar. Comprensible en cuanto a qué, en cuanto a que sea fácil de entender, en que se utilicen unos términos, digamos, comunes a todas las personas para que puedan ser comprensibles o comprensible esta información. Verificable en cuanto a que yo pueda de alguna manera probar o demostrar que esa información es razonable y que en algún punto debe haber algún documento soporte que, valga la redundancia, soporte o sirva como evidencia de las transacciones que sucedieron, lo cual nos va a generar en últimas nuestro informe financiero. Y oportuna, pues se refiere a que yo la tenga en el momento en el que la necesito realmente, ¿cierto? Que me llegue justo en el momento en el que la necesito o un poco antes, porque si me llega tarde, pues ya no sirve, ya no cumple su función. Sí, entonces, por ejemplo, los informes de inventarios y este tipo de cosas que se supone están actualizados de forma permanente, deben mostrarme a mí la situación real en tiempo real, para yo poder tomar decisiones, por ejemplo, de compras, de ventas, de surtir tiendas y un montón de cosas que vienen relacionadas con la oportunidad de la información. Entonces necesitamos que esas sean las características de la información contable. Y para ello debemos nosotros aprender precisamente a poder procesarla, que es lo que vamos nosotros a aprender en este tema, procesar la información para que esa información final de nuestros estados financieros tenga estas características. ¿Quiénes serán los usuarios de la información contable y financiera? Tenemos muchos usuarios aquí. Por ejemplo, tenemos que los inversores, accionistas, propietarios, administradores, proveedores, clientes, colaboradores y entes de control. Aquí en Colombia, ¿quién es el principal usuario de la información contable y financiera? ¿Quién creen ustedes que sea? No está ahí. O bueno, sí está ahí, pero no tan directamente. ¿Quién creen ustedes que es el principal usuario de nuestra información financiera? La DIAN. Exactamente, la DIAN. Entonces, aquí en Colombia podríamos decir, o lo que se dice normalmente es que aquí
se trabaja para la DIAN, ¿sí o no? No tanto, o no solo más bien en el tema de ingresos, sino en el tema de información contable. Antiguamente, los contadores, o las personas que trabajan en el área contable, pues todos los informes los preparaban o los preparan, incluso hoy en día, es para la DIAN, ¿cierto? Pero resulta que la DIAN no es el único usuario de nuestra información, entonces nosotros debemos estar más orientados a ver a quién más le sirve la información financiera o la información contable. Obviamente que a la DIAN, pues es el primero al que le estamos reportando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues ellos nos fiscalizan todo el tiempo, porque les interesa mucho conocer toda la información sobre todo lo que les genere a ellos impuesto. Entonces, pues eso es clave. También a los inversores accionistas o propietarios, ¿cierto? Pues porque ellos son los que han puesto su capital en el negocio y son los que esperan que ese capital rinda frutos, que rinda utilidades. Entonces, por eso son unos de los principales usuarios de nuestra información. Los administradores, lógicamente, porque el administrador, si no tiene las herramientas con esas características que acabamos de ver, entonces no va a poder dirigir, no va a poder tomar decisiones, no va a poder coordinar, no va a poder asignar tareas, no va a poder asignar presupuestos, no va a poder hacer un plan de compras, un plan de ventas, un plan de importaciones, etcétera, etcétera. Los proveedores, a veces los proveedores, cuando nos van a dar un crédito o cuando nos van a dar mucha mercancía o algo así, ellos requieren esa información de nosotros para poder ver cómo estamos financieramente y ver si es factible o no que nos asignen un cupo de crédito y tener ellos la confianza de que nosotros sí tenemos con qué responder en caso de adquirir una obligación con ellos. Entonces, esa información también uno la envía a veces a los proveedores. No sé si ustedes conocen un documento que se llama el registro de proveedores o lo han manejado en alguno de sus trabajos. Es un documento que uno diligencia con todos los datos de la empresa como proveedor y a eso le anexa los estados financieros, la Cámara de Comercio, la certificación bancaria y la cédula del representante legal normalmente. Entonces, estos documentos nos sirven para validar la información de la empresa y poder solicitar cupos de crédito o asignar, digamos, vendedores especializados o un montón de cosas dependiendo de la negociación a la que se llegue con dichos proveedores. Para el caso de los clientes también a veces nos piden esa información, no tan detallada porque pues con los clientes es más bien al revés, ¿no? Nosotros somos los que venimos a darles a ellos un cupo de crédito o unos días de plazo para pagar, dependiendo pues de las condiciones del negocio que tengamos. Sin embargo, pues los clientes también son usuarios de la información financiera nuestra. Los colaboradores, obviamente, todas las personas que trabajan en la empresa deben estar al tanto de esta información y también de cada una de las áreas para poder desempeñar sus funciones en relación a eso, ¿verdad? A los objetivos que se tengan en cada una de las áreas. Y los entes de control, pues ahí es donde viene el tema del Estado, que no solamente hoy en día pues es la DIAN. La DIAN es el principal porque pues es nuestro ente recaudador de impuestos, entonces es el que está encima todo el tiempo. Pero también tenemos otros entes de control, como por ejemplo las superintendencias, por ejemplo la UGPP y otras entidades que vigilan el desarrollo de las actividades en Colombia, de todas las actividades. Por ejemplo, las cámaras de comercio, que no es un control directo, como vimos la clase pasada, pero sí es un control indirecto a medida que ellos controlan quiénes son los que están inscritos y quiénes son los que desarrollan tales actividades. Es decir, a través de la información que ellos manejan, también se convierten en un ente de control indirectamente. Vamos a ver cuál sería el campo de acción de la contabilidad o la información contable. Entonces, aquí dice que de acuerdo al campo de acción se puede clasificar en diferentes tipos de contabilidad. Entonces, existe la contabilidad pública, que es la que se encarga de llevar la contabilidad del Estado y por ende se rige por las normas que expide la Contaduría General de la Nación. Esta entidad, la Contaduría General de la Nación, pues como su nombre lo indica, es la encargada de llevar las cuentas, ¿cierto? Las cuentas de la nación, las cuentas del Estado.
Esta entidad es una entidad relativamente nueva, es decir, está funcionando más o menos hace unos 25 años, lo cual indica que es reciente relativamente. Tiene una organización especial, un plan de cuentas especial y una forma de causación y de asignación de rubros presupuestales para poder controlar la ejecución del gasto público. También existe la contabilidad de servicios. Aquí digamos que esta partecita ya es como, estas últimas 4 son la contabilidad ya privada de empresas privadas, de acuerdo como al sector en el que se desarrollen las actividades de la empresa. Entonces, para el caso de la contabilidad de servicios, dice que se ocupa de las actividades realizadas por las empresas que prestan servicios con el fin de satisfacer necesidades. La contabilidad comercial, pues, es realizada por las empresas que se dedican a la compra y venta de productos. Contabilidad de costos es una especialidad de la contabilidad que se encarga de hacer los estados de costos, que son unos informes especiales que manejan únicamente las empresas que son de tipo industrial, o sea, que procesan materia prima y la convierten en productos terminados. Son unos informes adicionales y normalmente se trabaja un departamento aparte el tema de los costos para controlar en todo el proceso de producción el tema de los costos precisamente. Y la contabilidad gerencial, pues nos dice que sirve como apoyo o herramienta al área administrativa. Pues básicamente todas estas últimas son la misma contabilidad, ¿sí? Es la contabilidad de las empresas privadas, es la misma. Para poder nosotros llevar la contabilidad necesitamos una herramienta súper importante que no sé si ustedes la conocen, se llama el Plan Único de Cuentas o el famosísimo PUC. ¿Lo habían escuchado? Sí, señora. Sí, El Plan señora. Único de Cuentas. Entonces, aquí en Google hay una herramienta, ustedes le dicen PUC, y ahí nos aparece una página que se llama Plan Único de Cuentas. Entonces, aquí uno encuentra todas las cuentas de ese Plan Único de Cuentas, puede ir revisando acá y le van saliendo las cuentas y las subcuentas. Entonces, ¿qué es este plan de cuentas? Es un catálogo, es una codificación que nos permite a nosotros llevar o asignar un código a cada uno de los nombres de las cuentas de la empresa. Entonces es un código que viene perfectamente organizado, que está escalonado en unas categorías y ese nos permite llevar el orden. Entonces, como llevamos un orden y tenemos definidas bien las cuentas, en esas cuentas se va acumulando esa información y eso es lo que nos permite, digamos, en últimas, sacar o totalizar las cuentas al final del ejercicio y poder generar la información por cuenta para poder armar los estados financieros. Entonces, este plan único de cuentas es la estructura básica de la contabilidad. Son alrededor de unas 7.000 cuentas. Ustedes dirán, uy, no, eso es demasiado, pero ¿cómo hace uno para aprenderse esa vaina? Uno se aprende esto con la práctica, pero realmente es muy sencillo. Al principio uno se enreda un poco, pero realmente van a ver que no es muy complicado. Aquí, por ejemplo, nos habla un poco acerca de la historia y las cualidades y los objetivos de la información contable. Esa parte, entonces, ustedes la van a trabajar también de forma autónoma en su casa. ¿Listo? Esa partecita, entonces la van a trabajar ustedes, la parte de la historia. Y los objetivos de la información contable, pues básicamente eso ya lo sabemos, ¿no? Es proporcionar la información financiera sobre la entidad que informa, que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores potenciales para tomar la decisión sobre suministro de recursos de la entidad. Entonces, básicamente es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Es ser una herramienta para la toma de decisiones. Ese es como el objetivo principal de la información contable. ¿Y cuáles son las cualidades? Entonces, las cualidades son las que ya habíamos hablado también en la introducción. La comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Aquí tenemos algo de los estándares de las normas internacionales de contabilidad que básicamente
han sido introducidas a la normatividad colombiana desde hace unos 15 años más o menos, y hoy en día pues ya se manejan plenas en todos los reportes contables y financieros que se presentan. Pero ¿qué pasa con las NIF? Las NIF no es que hayan cambiado mucho el tema contable. Cambiaron algunos conceptos y algunos nombres, pero en esencia la contabilidad no ha cambiado, la contabilidad sigue siendo igual. Es decir, la forma en la que registramos, la forma en la que contabilizamos sigue siendo la misma y las dinámicas de las cuentas sigue siendo exactamente la misma. Entonces, más que todo, este tema de las normas internacionales es básicamente para efectos de presentación de la información financiera. ¿Por qué presentación? Porque digamos que lo que se quería al implementar las normas de contabilidad es que nosotros tuviéramos una información estandarizada frente a otros países, ¿no? Entonces, pero igual, como la contabilidad colombiana, a ustedes van a ver en el tema de la historia, se basó mucho también en contabilidades internacionales, entonces básicamente la esencia es la misma. ¿Listo? Entonces son cambios más de forma que de fondo. Entonces, básicamente el fondo o la esencia de la contabilidad sigue siendo la misma. Tenemos que hay unos estados financieros que son básicos o que son principales y que son los que siempre se deben generar cada vez que ocurre un periodo contable. El periodo contable es básicamente de un año y comienza normalmente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Entonces, todos los informes que uno genera, normalmente los genera a 31 de diciembre. ¿Cuáles son estos? Estos 5 que se ven aquí. El estado de la situación financiera, que es lo que antes se conocía como balance general. El estado de resultados integral, que es el que se conoce como estado de resultados o PIG, que antes se llamaba pérdidas y ganancias, ¿sí? El estado de cambios en el patrimonio, que es el que nos muestra cómo ha cambiado la estructura del patrimonio a través de los años. El estado de flujos de efectivo, que es el que nos muestra de dónde sale el efectivo y hacia dónde va, es decir, de dónde salió o cómo se movió el efectivo durante este año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que el efectivo salió del recaudo de cartera o de las ventas a crédito, de las ventas a contado. ¿Y para dónde se fue o qué pasó con ese efectivo? Entonces, allí nos muestra en qué se fue el efectivo, a dónde se gastó. Entonces, si se pagaron obligaciones a corto plazo o si simplemente se pagaron gastos corrientes del periodo y si quedó algo de ese flujo de efectivo, o sea, dónde o qué pasó con el efectivo. Y las notas a los estados financieros, que aquí realmente hoy en día se llaman revelaciones a los estados financieros, es como un anexo que nos permite conocer más a fondo el detalle de la información de las cifras de los estados financieros anteriores. Entonces, bueno, básicamente los dos primeros, porque ahí entonces uno encuentra un montón de cifras, pero a veces no entiende de qué son o de dónde salieron o por qué la variación, etcétera, etcétera. Entonces uno se remite a las notas a los estados financieros o a las revelaciones a los estados financieros y allí encuentra la información necesaria para poder despejar esas dudas. Entonces, no sé si ustedes hayan tenido de pronto la oportunidad de ver un informe de estos financieros de alguna empresa grande. Entonces, si pueden, entren por ahí a Google y revisen. Digan, por ejemplo, estados financieros de Almacenes Éxito del año, qué sé yo. Y ahí les va a aparecer, porque prácticamente estas empresas publican la información contable porque es de uso público. Y ahí encuentran a veces un informe de unas 100 hojas. Son informes grandísimos, donde no solamente se ven las cifras de los estados financieros, sino que también están las notas y en esas notas explican todo al detalle, toda la operación del negocio. Entonces, eso nos permite conocer más a fondo a una persona que llega y revisa unos estados financieros, ahí puede ver cómo se encuentra o analizar de primera mano cómo se encuentra la situación del negocio y a qué se deben los cambios que se han reflejado en esos estados financieros. Aquí tenemos entonces unos elementos de los estados financieros. Hablamos primero del estado de situación financiera, que es el balance general. Entonces, el balance, como ustedes saben, tiene 3 elementos básicos que son los siguientes. Primero, el activo, segundo, el pasivo y tercero, el patrimonio. Estos 3 elementos son los mismos de la ecuación contable. ¿Sí han escuchado hablar de la ecuación contable?
¿Sí o no, chicos? No, señora. No, profesora, yo no. ¿No? ¿No conocen la ecuación contable? Bueno, les voy a contar cuál es la ecuación contable. La ecuación contable es la siguiente, es activo es igual a pasivo más patrimonio. Y esa se puede descomponer, ustedes saben que las ecuaciones se pueden descomponer de manera aritmética de acuerdo a las operaciones que se presenten allí. Entonces, acuérdense, activo es igual a pasivo más patrimonio. Por eso es que en los estados financieros ustedes siempre van a ver abajo que hay sumas iguales o que el activo siempre será igual al pasivo y al patrimonio, al pasivo más el patrimonio, ¿sí? Pero ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son esos elementos? ¿Cuál es el activo? ¿Ustedes saben qué son los activos, chicos? Los bienes que tiene la empresa. Los activos. Está contribuido por bienes y servicios. Los activos pueden estar conformados por bienes y servicios. Sí, correcto. Ahorita vamos a explicar por qué bienes y servicios. ¿Qué son los activos? Entonces, miremos, los activos es todo lo que posee el ente económico. Aquí estamos hablando de empresas, pero si estuviéramos hablando de personas, entonces los activos de una persona es todo lo que tiene esa persona en un determinado momento. Hagan de cuenta que ustedes hoy se están mirando frente a un espejo o se toman una selfie, una foto, y van a mirar qué es lo que tienen en este momento. Esos son los activos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, tengo un buzo, un pantalón, unos tenis, tengo en el bolsillo 2 billetes de 10.000 y tengo mi celular. Entonces, todo ese listado de cositas que les he dicho, esos son mis activos. ¿Mm? Para el caso de las empresas, entonces, ¿qué es lo que compone el activo de las empresas? El dinero en efectivo, que lo puedo tener ¿en dónde? ¿En dónde tengo yo el efectivo normalmente? Banco. Sí, en bancos. En caja menor. En caja o en caja menor, correcto, ¿cierto? Pueden ser entonces las deudas que tienen otras personas conmigo, es decir, las cuentas por cobrar, ¿cierto? Eso lo puedo yo llamar como un activo, las cuentas por cobrar. Y también resulta que en las empresas también hay activos fijos. Entonces, en las empresas, por ejemplo, hay vehículos, hay edificios, hay computadores, hay equipo de oficina. Si es de pronto un supermercado, un almacén o lo que sea, pues todos los elementos que están dentro de ese almacén, la estantería, las cajas registradoras, los equipos de seguridad y la mercancía, que es uno de los activos más importantes, todo eso hace parte de mis activos, de los activos de la empresa, ¿cierto? Entonces ya sabemos lo que es un activo, ¿cierto? Ahora miremos cuáles son los pasivos. ¿Cuáles serán? ¿Quién sabe? Las deudas. Las deudas que tiene la empresa. Las Exactamente. obligaciones pendientes por pago. Exactamente. Entonces los pasivos son todas las cuentas por pagar, ¿cierto? ¿Y a quién le puedo deber yo? Entonces, por ejemplo, ahora que hago un balance mío Proveedores. de mi selfie, resulta que le debo a mi hermana 10.000 pesos. Entonces, esas son mis cuentas por pagar. ¿A quién le debo entonces? ¿A proveedores? ¿A quién más le debo? Normalmente. Al banco. Empleados. Sí, al banco, sí, a los empleados, correcto. ¿A quién más? A la DIAN. A la DIAN, claro que sí. Entonces, esos son nuestros pasivos. Y por último, entonces, el patrimonio es lo que realmente me queda después de tomar todos mis activos y restarle mis pasivos. Por eso vieron que yo hablaba de una ecuación contable. Entonces, si yo digo que activo es igual a pasivo más patrimonio, puedo decir que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Es la parte residual, dice aquí.
es lo que me queda después de restar los pasivos. Entonces, en el caso mío, de mi persona natural, entonces, si yo tengo 2 billetes de 10.000, pero le debo 10.000 a mi hermana, pues ¿cuánto tengo realmente? Pues solo me quedarían 10.000 pesos más mi celular, más mi ropa, y eso vendría a ser mi patrimonio final o mi patrimonio real. Lo mismo pasa con las empresas. Entonces yo tengo toda mi relación de activos, le resto los pasivos y eso me da mi patrimonio final, que es en últimas lo que realmente tengo, ¿cierto? Lo que me queda. Entonces los activos es lo que tengo, los pasivos es lo que debo y el patrimonio es lo que me queda. ¿Correcto? ¿Entendido hasta ahí? Sí, Sí, señora. señora. Señora, Señora. Listo. Sí, señora. Perfecto. Entonces, esos 3 son los componentes principales de el estado de situación financiera o balance general, que antes se conocía como el balance general. Esos 3. Ahí entonces ustedes pueden ver cuál es la situación real de una empresa o de una persona natural, ¿verdad? Porque conocen qué tiene, qué debe y qué le queda realmente. Entonces, ahí que se puede analizar. Si yo tengo muchas deudas y no tengo activos, pues estoy ¿qué? Estoy quebrado, porque entonces, ¿qué me va a quedar? Un patrimonio negativo, no tengo nada, ¿cierto? Pero si en vez de eso tengo muchos activos y pocas deudas, pues ¿qué quiere decir? Que estoy relativamente bien, ¿no? Porque ya saben que todo es relativo, no existe algo correcto o incorrecto o bien y mal en teoría entre los estándares pues de la medición actual, sino que todo es aparentemente relativo o razonable. Y en el estado de resultados integral tenemos otros elementos que también son elementos del plan de cuentas. Entonces el activo es un elemento del plan de cuentas, el pasivo también y el patrimonio. Ahora veamos que en el estado de resultados integral también tenemos otros grupos importantes. Primero vemos los ingresos. Entonces ahí vamos a ver cuál fue el resultado de la operación realmente, ¿sí? Del ejercicio como tal, es decir, de la actividad productora de renta, lo que yo estoy haciendo, de mi actividad económica. Aquí reviso mis ingresos para saber cuánto tuve de ingresos y eso lo cruzo o lo verifico contra los gastos. Entonces, ingresos versus gastos. Y también hay otro elemento súper importante que se llama costos. Entonces, esos son los 3 elementos básicamente del estado de resultados. Los ingresos, pues, ¿qué son? Todos los incrementos en los activos o disminuciones en el pasivo que den lugar a incrementos en el patrimonio. Esa definición es un poquito enredada, ¿cierto? Esa definición es como esa relación que tenemos en esa ecuación contable. Pero realmente los ingresos, ¿qué son? Ventas, ¿cierto? Vamos a hablarlo sencillo, son ventas. ¿Y los gastos qué serán? Los gastos son, bueno, aquí dice disminución en los activos, incremento en el pasivo, que dan lugar a disminuciones en el patrimonio. Esa es la consecuencia de gastar. Pero ¿qué es un gasto realmente? El gasto pues es la ejecución de algo que se consume para poder producir el ingreso, ¿cierto? O para poder producir la renta. Igual que los costos. Lo que pasa es que la diferencia entre costos y gastos es que el costo se recupera en la venta directamente, pero el gasto no. Entonces, esa es la gran diferencia. Eso lo vamos a ver más adelante en el ejercicio de las dinámicas y ya en la práctica, cómo es que funciona realmente. Bueno, aquí hablamos esto es una parte un poquito más teórica en cuanto al reconocimiento, la medición, la presentación y revelación y la baja de cuentas de los elementos de los estados financieros. Entonces, es básicamente en qué momento se reconocen o en qué momento, cómo se miden y cómo se presentan. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento. ¿En qué momento se reconocen? Entonces, básicamente el reconocimiento pues es el registro de las transacciones o el registro de los hechos económicos. ¿Cierto? Entonces, una transacción, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, una venta, ¿cierto? Eso puede ser una transacción. Una compra puede ser una transacción. El pago de un recibo de un servicio público, eso también es una transacción. El pago de la nómina es una transacción. Entonces, todo eso
digamos que debe haber una norma de cómo se registra cada cosa o cómo se reconoce. Entonces, normalmente aquí en Colombia se trabaja con un tipo de contabilización que se llama contabilización de causación, o contabilidad de causación. ¿Qué quiere decir eso? Que se registra contablemente en el momento en el que se origina el derecho o la obligación, independientemente de si hay movimientos de dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir en efectivo? Que se haga una transacción con dinero inmediato, no tanto que se vean billetes y monedas, que es lo que uno llamaría o consideraría que se denomina una transacción en efectivo, ¿no? Una transacción en efectivo no necesariamente quiere decir que estoy pagando con billetes y monedas. Hoy en día puedo pagar con una transferencia electrónica, pero es lo mismo. Entonces, cuando efectivamente se paga, es un momento diferente normalmente al de la causación. Entonces, existen dos momentos. Eso es lo que podemos nosotros deducir. El primer momento es el de la causación, o sea, donde se origina el derecho o la obligación, ¿cierto? Donde nace. Ahí nosotros registramos. Y el segundo momento es cuando se paga o cuando se realiza efectivamente esa transacción. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Una venta. Entonces yo vendo 100 pupitres a la empresa tal. Entonces, en ese momento, en el momento en el que yo vendo, debo registrar el derecho o la obligación. Entonces, pueda que esa venta sea de contado o a crédito. Entonces, si es de contado, va a tener un registro. Y si es a crédito, va a tener otro tipo de registro. ¿Por qué? Porque si es de contado, pues va a ingresar directamente a la caja o a bancos el dinero. Entonces, aquí la causación y la realización es en el mismo momento, ¿cierto? Porque estamos vendiendo, pero de una vez estamos recibiendo el dinero. Entonces, eso es lo que sucede. Y si es una venta a crédito, entonces esa sí va a tener los dos momentos de los que les acabo de hablar. Va a tener la causación y por otro lado el pago. Entonces, así es. En el momento en que se realiza, entonces en ese momento se hace otro tipo de registro contable, que es, por ejemplo, cuando la venta, como les explicaba, es a crédito, entonces, ¿qué pasa? Yo afecto las cuentas de la venta, que son las del ingreso, y eso va contra una cuenta por cobrar. Y hasta ahí llegó el primer momento. En el segundo momento, cuando recibo el pago, entonces ya no voy a afectar el ingreso porque el ingreso ya se afectó inicialmente. Lo que voy a afectar ahora es la cuenta por cobrar contra el ingreso del dinero, bien sea a caja o a bancos. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante en un ejercicio, cómo se manejan las cuentas cada una y su dinámica. La baja en cuentas, esto hace referencia a eliminar un registro o a eliminar o dar de baja un saldo o una partida de alguna de las cuentas. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque a veces en las cuentas, por ejemplo, quedan unos saldos que en últimas al pasar el tiempo o lo que sea, no son reales o no son realizables. Entonces, por ejemplo, yo vendí a crédito muchas cosas, pero finalmente la persona a la que le vendí se perdió el mapa y nunca me pagó. Entonces eso sigue ahí como una cuenta por cobrar eternamente. Pero yo sé que esa persona ya nunca me va a pagar. Entonces, ¿para qué sigo teniendo esa cuenta por cobrar ahí si yo sé que no me van a pagar? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que la doy de baja o la castigo, se llama también el castigo de cuentas o dar de baja las cuentas. ¿Y qué quiere decir eso contablemente? Que yo la saco de ahí y la voy a mandar como una pérdida, ¿sí? La voy a mandar para que me afecte el estado de resultados como una pérdida de mis ingresos o de mis utilidades actuales. Es una disminución en los beneficios actuales que va a recibir la empresa, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de la baja en cuentas. También puedo dar de baja activos. Por ejemplo, un carro que lleva abandonado en el parqueadero de la empresa 20 años y nadie lo usa, no sirve para nada, está chatarrizado, ya le salió raíces, mejor dicho, de todo.
sé que es un activo que no tiene salvamento, no tiene recuperación, no tiene nada. Entonces, ¿para qué lo sigo contando como mi activo si realmente no es un activo? No sirve, ¿cierto? No se va a convertir en dinero en ningún momento. Entonces, no tiene ningún sentido tenerlo ahí. ¿Qué se hace? Se da de baja. Si es que ya no se dio de baja a través de un método especial para los activos fijos que se llama depreciación, que también lo vamos a ver más adelante. Para el caso de la medición, es cómo voy yo a registrar, con qué valor voy a registrar las operaciones o las transacciones. Entonces, normalmente uno registra con el costo histórico. ¿Y cuál es el costo histórico? Se denomina así porque es el costo, digamos, en el momento en el que se causa la operación. Por eso se llama costo histórico. No es porque venga desde hace siglos o desde hace muchos años o esté a veces atrasado, desvalorizado o devaluado. No, es porque hace referencia al momento en el que se origina la transacción. Pueda que sí ese costo histórico esté a veces devaluado o desvalorizado. Por ejemplo, también en los activos, ¿sí? Yo puedo tener un terreno ahí, por ejemplo, en los activos, que lo tengo por ahí por 2 millones, porque digamos en una época los terrenos se evaluaban a muy bajo precio, ¿sí? No estaban al precio comercial. Y ustedes saben que, por ejemplo, en la información que se maneja en catastro o en el registro de instrumentos públicos, pues esos saldos o esos valores están súper desactualizados. Hasta ahora es que están haciendo una actualización catastral como más acorde a la realidad comercial, a la realidad económica. Pero entonces yo tengo un lote que tengo allá inscrito por 2 millones de pesos, pero resulta que a la hora de la verdad ese lote vale 500 o 600 millones de pesos. Entonces, esos vienen registrados a costo histórico y tienen que actualizarse a precios reales o a costos actuales, a costos del mercado. Entonces, a eso hace referencia más o menos este tema del costo histórico. El valor corriente, digamos que es más actualizar los valores a la actualidad, a la realidad, a lo que se maneja en el mercado, ¿sí? Esto con el fin de ¿qué? De ajustar las cifras, pues más a la realidad, que sean más razonables. Bueno, el valor razonable es, digamos que, lo que les hablaba hace un rato, es básicamente un valor más acercado a la realidad en el momento en el que se va a hacer el registro o el ajuste. Entonces, es traerlo como a un valor presente. Y en este caso, para el valor del uso y el valor del cumplimiento, a veces uno puede darle unos determinados valores de acuerdo al uso que le doy. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una bodega que utilizo para mis despachos, entonces yo puedo darle un valor significativo porque es un activo productivo. Mientras que si es el carro que tengo tirado en el parqueadero, pues realmente no me interesa mucho, entonces no le doy un valor como tan representativo. De alguna manera, llamémoslo así. Aquí tenemos entonces en estos contenidos unos enlaces que nos llevan a unos documentos que son complementarios a toda esta información. ¿Listo, chicos? Entonces ustedes pueden observar estos documentos para ver qué les aporta para complementar su información. Los videitos igual, allá los pueden observar. Bueno, esta parte es más como de las normas internacionales. ¿Cuál es el objetivo de la clasificación de las normas internacionales? Eso lo vimos también en la clase pasada, que hay 3 grupos grandes en los que se clasifica la aplicación de normas. Uno que es el grupo 1, que son las grandes empresas, uno el grupo 2, que son como las medianas, y el grupo 3, que son las pequeñas o las microempresas. Entonces aquí habla también de todo el marco conceptual de la información financiera de acuerdo a las normas internacionales. Y bueno, pues esto es como el marco normativo y toda la parte técnica, que realmente es complemento, pero no es como lo principal en este caso. Aquí vamos a empezar ya con el hecho contable o las transacciones contables. Entonces, un hecho contable es una transacción u operación, como lo veíamos ahorita. Compras, ventas, gastos, causación de derechos, causación de obligaciones.
Para eso, entonces, aquí empezamos con los asientos contables o registros contables. En una época se llamaban asientos, en otra época, o hoy en día, pues ya se le llama, es un registro contable. También antes se llamaban a los lugares en la dinámica de las cuentas, se llamaba debe y se llamaba haber. Hoy en día ya se llama o se reconoce como débitos y créditos para poder hacer el registro contable. Aquí hablamos pues más de un asiento compuesto que es, bueno, un asiento simple. Es un asiento que tiene dos cuentas. Aquí no nos lo deja ver, no sé por qué está como molestando la plataforma, pero ya lo vamos a ver aquí en un Excel. Un asiento simple es el que solamente tiene dos cuentas y un asiento compuesto pues es el que tiene más de dos cuentas. Vamos a mirar por aquí algunos ejemplos de cómo funciona esto. A ver, veamos. A ver, devengos contables. Bueno, aquí entonces, en esta hojita de Excel tengo algunos ejemplos de los informes o de algunos informes que sirven para presentar la información financiera. Entonces, por ejemplo, este primero que tenemos aquí se llama balance de prueba. Entonces, en el balance de prueba uno ve todas las cuentas, todas, de la 1 a la 7 y puede ver los saldos de los que les hablaba hace un rato, débitos, créditos y saldo final, ¿sí? Esto nos muestra que pues los saldos finales a un determinado corte o a una fecha determinada. Aquí vemos el mismo balance, pero ya de una forma más amplia, donde podemos observar, por ejemplo, la estructura del plan de cuentas. Miren aquí, vamos a agrandar esto un poquito, para que ustedes observen bien. Entonces, por ejemplo, en nuestro primer grupo, y el número 1 se llama activo, ¿cierto? Porque el activo, pues, es de nuestras principales cuentas, como ya lo vimos. Dentro de ese activo hay unas divisiones, por ejemplo, empiezan a abrirse así como una pirámide hacia abajo y empiezan, por ejemplo, la cuenta 11, la 12, la 13, la 14 y así sucesivamente. Entonces, miremos, la 11 nos habla del disponible. Entonces, ¿qué es el disponible? El disponible es el dinero en efectivo que nosotros tenemos. Y el disponible está compuesto por caja y bancos. Todo el dinero que hay en caja y el dinero que hay en bancos. Esa es la cuenta del disponible. La cuenta número 12 es la cuenta de inversiones. ¿Inversiones en qué? Pues infinidad de inversiones, ¿no? Yo puedo invertir en CDTs, en otras empresas, en inversiones en bolsa. Puedo invertir, ahorita está súper de moda el tema del trading y otras cosas así para el tema de inversiones. Entonces, todo eso lo meto en la cuenta 12. La cuenta 13 nos habla de los deudores, o sea, las cuentas por cobrar. Y aquí pues están los principales, ¿no? ¿Quiénes son los que nos deben principalmente? Los clientes. Entonces ustedes observen aquí que ya se le agregan 2 dígitos más a esta cuenta 13, entonces ya se convierte en 1305 y esa se convierte en clientes. Entonces, si yo tengo clientes nacionales y clientes del exterior, entonces las divido o les agrego más dígitos para ampliar esa clasificación o esa codificación y entonces puedo tener clientes nacionales aquí en la 13050501 y podría tener una 13050502 que se llame clientes del exterior, por ejemplo, ¿sí? Esto me permite acumular por cada una de estas cuentas la información para poderla conocer y poderla manejar. Entonces, ese es como el objetivo principal del plan de cuentas, poder asignarle un código y un nombre a cada una de esas cuentas para poder acumular en ellas la información de las transacciones que se van manejando. Aquí vemos, por ejemplo, la 14, que es inventarios, y en los inventarios son toda la mercancía que yo compro para la venta o los materiales que compro para producir. Entonces, hay esos dos tipos de inventario. Las 1435 es la de mercancías no fabricadas por la empresa. Entonces, son las que yo compro tal cual y vendo tal cual, ¿sí? Y
La 1405 son las de materias primas, 1410 productos en proceso, 1415 productos terminados y así sucesivamente. Yo puedo abrir, hay unas cuentas que ya vienen preexistentes que me permiten a mí guiarme de cómo poder registrar la información, pero si yo necesito crear unas cuentas especiales que no vienen ya en el estándar, pues, entonces también lo puedo crear. Eso lo vamos a ver también más adelante cuando trabajemos el SIGO, el software SIGO Nube. Ahí vamos a poder trabajar la creación de cuentas a la medida de lo que necesitemos para el desarrollo de nuestras actividades. Tenemos la cuenta 15 que hace referencia a propiedades, planta y equipo. Entonces, en propiedades, planta y equipo son lo mismo que llamamos activos fijos. Los activos fijos son los que nosotros no vamos a vender, ¿cierto? Son los que se quedan para siempre o para un tiempo determinado en la empresa y a los que les damos uso. Entonces, ¿cuáles son esos activos fijos? Ya habíamos visto que eran, por ejemplo, los terrenos, los edificios, los vehículos, la maquinaria, los muebles y enseres, equipo de oficina, herramientas, maquinaria pesada, en fin, todo lo que se denomine como activo fijo. Y también está la cuenta 16, la 17, la 18 y la 19. Todas esas también las vamos a ver en detalle más adelante. Aquí luego ya encontramos la cuenta número 2, la gran cuenta, que es las cuentas de pasivo. Y aquí empiezan así sucesivamente también la 21, la 22, la 23, la 24 y así sucesivamente para clasificar todos los pasivos. Aquí sigue aquí no está la cuenta 3, que es la de patrimonio, pero pues ya sabemos que básicamente en el patrimonio se encuentran dos cuentas importantes, que son una, el aporte de socios, aporte a capital, y dos, las utilidades o pérdidas que presenta la empresa. Entonces, esos son los dos componentes básicos de la cuenta 3, que es la cuenta de patrimonio. Luego viene la cuenta 4, que es la de ingresos. Aquí tenemos la 41, que son operacionales, la 42, que son no operacionales, y listo. Y para el caso del gasto, que es la cuenta número 5, pues ahí tenemos, esos están divididos en 51 operacionales de administración y 52 operacionales de ventas. También hay unas 53 que son los gastos financieros. Entonces esos serían como los 3 grandes grupos del tema de gastos. Y en las cuentas 6 y 7 tenemos costo de ventas y costos de producción. Entonces, dependiendo del tipo de negocio que tengamos, si es comercialización o si es producción, vamos a tener la cuenta 6 o la cuenta 7. Y estas a su vez pues tienen una clasificación ahí a nivel jerárquico que nos puede dar cuenta de todo lo que podemos registrar allí. Entonces, fíjense que aquí está esa estructura que les acabo de explicar así como a grosso modo del plan de cuentas. El primer dígito se llama clase, entonces el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, gastos, costos de venta, de producción, cuentas de orden, se llaman clase. Los dos primeros dígitos, cuando ya yo abro aquí un activo, por ejemplo, y son el disponible, inversiones, la 13, la 14, todas las que acabamos de ver, ya se llama grupo. Cuando ya tienen 4 dígitos, como esta de caja que se ve aquí, entonces ya se llama cuenta. Y cuando tienen 6 dígitos, o hay unas que pueden tener 8 dígitos o 10 dígitos porque se van ampliando o se van abriendo de acuerdo a las necesidades de la información, ya se llaman subcuentas. Entonces de ahí en adelante ya se llaman subcuentas. Entonces fíjense que aquí está súper detallado nuestro plan de cuentas. Y si queremos saber qué significa cada una de estas cuentas, pues simplemente le damos clic y él nos va a llevar a la descripción de la cuenta y qué subcuentas podemos tener. Entonces, por ejemplo, para el caso de bancos, aquí tenemos 2 subcuentas, moneda nacional y moneda extranjera. A estas, pues entonces, dentro de esta cuenta que se llama 111005, porque se van nombrando de a 2 dígitos en 2, de a 2 en 2, mejor dicho, ¿sí? Para esta subcuenta, yo le puedo agregar aquí un 01 o un 05 y ya creo mi primera cuenta de banco. Entonces, banco de vivienda, número tal, cuenta corriente. O banco tal, cuenta de ahorros, o así sucesivamente, de acuerdo a las cuentas de banco que yo tenga en uso dentro de la empresa. Y esto nos muestra aquí más adelante una descripción. Entonces, ¿para qué sirve esa cuenta? Vamos a mirar. Dice,
Registra el valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda nacional extranjera en bancos tanto del país como del exterior. Y para el caso de cuentas corrientes bancarias poseídas en el exterior, su monto en moneda nacional se obtendrá de la conversión a la tasa de cambio representativa del mercado. Bueno, esto hacen aquí la aclaración de la moneda porque en Colombia pues la contabilidad se tiene que llevar en pesos colombianos. Entonces cualquier dinero que esté representado en monedas extranjeras se debe convertir a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en la que se presentan los informes. Entonces, por ejemplo, si son dólares, pues yo no puedo decir que en mis estados financieros tengo 100 dólares, tengo que ir a convertirlos a pesos para saber cuánto equivale en pesos colombianos. ¿Listo? Y acá abajito entonces nos muestra la dinámica, qué son los débitos y qué son los créditos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí, para entender qué son los débitos y los créditos. No sé si ustedes habrán visto de pronto algo que se llama cuentas T. ¿Sí? ¿Sí conocen las cuentas T? Sí, profe. Listo, la cuenta T se llama cuenta T porque tiene la forma de una T, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Arribita, entonces, normalmente uno coloca el nombre de la cuenta y tiene un lado izquierdo que se llama debe o débito y el lado derecho que se llama haber o crédito. Entonces, esas son las cuentas T. Esta figura de las cuentas T también se refleja o se representa en los asientos contables o en los registros contables. Ya vamos a ver cómo. Para eso es la dinámica de las cuentas, para saber en qué lado lo pongo, si lo pongo en el débito o lo pongo en el crédito, ¿cierto? ¿Y de qué depende eso? Vamos a mirar. Por ejemplo, para el caso de la cuenta de bancos, que es la que estamos analizando aquí, dice la dinámica, dice lo siguiente. Entonces, en el débito va ¿cuándo? Cuando hay depósitos mediante consignaciones. Entonces, cuando me consignan a mi dinero, va en el débito. Por las notas crédito expedidas por abonos originados en préstamos obtenidos. Ah, bueno, cuando me desembolsan un crédito, entonces eso va en el débito. Por los abonos originados en operaciones de remesas al cobro. Es lo mismo, cuando las remesas son como consignaciones, pero del exterior. Entonces, esos abonos también van en el débito. Consignaciones nacionales, entonces eso va en el débito. Abonos originados en reintegro de exportaciones, también. Cualquier otra operación que aumente la disponibilidad del ente económico, traslados de cuentas corrientes, cheques anulados, Bueno, básicamente, ¿cuándo se lleva al débito la cuenta de bancos? Cuando aumenta o cuando ingresa dinero a mi banco, ¿cierto? Entonces, cuando ingresa dinero al banco va en el débito. ¿Y cuándo se acredita? Pues debe ser lo contrario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo giro cheques, cuando hay notas de débito por conceptos como cargos, gastos a favor de la entidad, abonos o cancelación de préstamos, concepto de reembolsos de cartas de crédito o cualquier operación que disminuya la posibilidad de la disponibilidad del efectivo, ¿cierto? Entonces, se acredita esta cuenta cuando hay salidas de dinero de bancos. Entonces, digamos que es relativamente fácil, ¿no? Entonces, para el caso de la cuenta de bancos, se debita cuando ingresa algo aquí y se acredita cuando algo sale, ¿cierto? Sencillito. Y eso pasa con todas las cuentas del activo. Todas las que tengan el número 1, que fueron las que ya vimos, ¿no? ¿Cuáles son? Caja, bancos, cuentas por cobrar, activos fijos, inventarios. Todas las cuentas del activo tienen la misma dinámica. Es decir, aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Miren que esta imagen, por ejemplo, sí que muestra la realidad de la dinámica de todas estas cuentas. Entonces, para el caso del activo, los activos aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Los pasivos resulta que funcionan al revés. Entonces, ojo con esto porque esta es la fórmula mágica para todo en adelante. Los pasivos, entonces, aumentan en el crédito y disminuyen en el débito. Patrimonio. ¿Cómo operan las cuentas de patrimonio? Las de patrimonio son iguales al pasivo, o sea que
aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Las cuentas de ingresos aumentan por el crédito y disminuyen por el débito. Y las cuentas de gastos aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Entonces, esta imagen es clave. Esa es la fórmula para todas nuestras operaciones contables. Ya vamos a ver con un ejemplo cómo funciona. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos nuestro comprobante contable. Vamos a hacer nuestro primer registro. Acá tenemos un listadito de operaciones que nos muestra unas transacciones. Estos son unas ventas. Entonces, aquí nos muestra que esta número 19405 es una venta que se realizó el 6 de enero del 2023 a este proveedor que se llama Agrofilter Limitada por un valor de 563.868 pesos más IVA para un total de 671.002 pesos. Vamos a ver cómo quedaría el registro contable de esa venta. Entonces, lo primero que yo debo hacer es ver o reconocer cuál es la estructura de mi comprobante contable. No vamos a trabajarlo en cuentas T porque las cuentas T pues es básicamente lo mismo, pero lo vamos a hacer directamente ya sobre el comprobante contable. Fíjense que aquí yo tengo en esta estructura la misma cuenta T, tengo débitos y tengo créditos, ¿cierto? Y aquí abajo tengo una forma de comprobar que me quede correcto, entre comillas, porque me debe dar al final sumas iguales. Entonces vamos a ver cómo funcionaría la cosa. Esto tiene una columna para ponerle la cuenta, una columna para ponerle el nombre o el concepto de la operación, el documento de la transacción, el tercero, y tiene débito y tiene crédito. Entonces vamos a ver. Esta primera venta, entonces, ¿cómo la registraría yo? Acuérdense que tenemos dos momentos. Uno es el momento de la causación. Esta venta dice que aquí fue al parecer de contado porque el prefijo del documento dice cont, entonces es de contado. Entonces, si es una venta, la cuenta que yo voy a utilizar sería la cuenta 4, ¿cierto? La de ingresos. La de ingresos. ¿Cuál es el documento? Entonces es la factura, número tal que tenemos aquí, donde está el prefijo, el folio, aquí. Ese es el número de la factura. El tercero, ¿cómo se llama? Entonces la persona o la empresa se llama Agrofilter Limitada. Y el valor de la venta, ¿cuál fue? ¿Cuál es el primer valor que debo tener en cuenta allí? Primer valor que debo tener en cuenta es el subtotal, ¿cierto? Porque yo tengo la factura enfrente, la estoy viendo, y debo tomar el subtotal. Entonces, el subtotal son 563.868. Listo. Entonces, como mi cuenta, la primera cuenta que yo voy a afectar es la cuenta de ingresos, entonces me voy aquí donde recuerdo cómo funciona mi cuenta de ingresos. Entonces, mi cuenta de ingresos aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Entonces, si yo estoy haciendo una venta, ¿qué pasará ahí? ¿Será que está aumentando mi cuenta de ingresos o está disminuyendo? ¿Qué creen ustedes? Aumentando, ¿no? Exactamente. Están aumentando mis ventas porque pues antes tenía 0 y ahora tengo 563.868. Entonces, como está aumentando la venta, la cuenta 4 va al crédito. ¿En qué valor? Los 563.868. ¿Sí? Vamos a hacer este asiento sin el IVA para mostrarlo, digamos, de forma más sencilla. Y como fue de contado, pues, ¿cuál viene a ser la contrapartida? Siempre acuérdense que el registro no puede quedarse solo. Tiene que tener una contrapartida, es decir, un complemento. Entonces,
como fue una venta de contado, ¿a dónde ingresa el dinero cuando yo vendo de contado? Caja. A mi cuenta de caja, correcto, que es una cuenta del activo, pero como yo ya sé cuál es el código de mi cuenta del activo, ya sé que es del disponible y se llama la 1105, entonces le pongo caja, mismos datos de acá, perdón, los mismos datos de aquí, y entonces y no me funciona esta formulita. Entonces, vamos a ver cómo funciona la caja. Por lógica, yo ya sé que si tengo un valor en el crédito, ¿dónde va el otro valor? Débito. En el débito, ¿cierto? Pero vamos a ir a verificar para ver si es cierto que está bien o no, ¿cierto? Entonces vamos a verificar. Mi cuenta de caja es una cuenta ¿de qué grupo? ¿A qué grupo pertenece la caja? Gastos. A los activos. Entonces los activos aumentan por el débito y disminuyen por el crédito. Entonces, como está entrando dinero, ¿qué pasa ahí? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, profe. Exactamente. Muy bien, entonces, ¿cómo aumenta? Va al débito. Y listo, ese sería nuestro primer registro contable. Fíjense que aquí al final dice sumas iguales. ¿Qué quiere decir? Que hay sumas iguales que tanto en el débito como en el crédito yo afecté los mismos valores. Esa es la forma correcta de hacer un registro contable. De modo que me quede equilibrado, ¿cierto? Que me quede la ecuación cuadradita, que me quede al lado y lado. Eso es lo que tengo que lograr siempre cada vez que hago un registro contable. ¿Cómo les parece hasta ahí? ¿Qué opinan? ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Ahí está bien, profe, sí, está chévere. Qué bueno, qué bueno. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, señora. No, señora. Listo, muy bien. Entonces, dejémoslo hasta aquí por hoy. Y ya la próxima clase vamos a seguir practicando haciendo nuestros registros contables. Vayan ustedes explorando, vayan mirando el plan de cuentas, vayan revisando los contenidos, vayan mirando a ver qué se les ocurre. Aquí de pronto, más adelante, van a encontrar algunos ejemplos. Miren, aquí, por ejemplo, también está la formulita mágica que dice en qué momento aumenta y en qué momento disminuye o cómo se registra. Entonces, es súper clave. Desde que ustedes sepan eso, esa fórmula mágica, eso es la clave de todo, ¿sí? Tener súper claro qué cuenta, a qué grupo pertenece, si es activo, si es pasivo, si es patrimonio, si es ingreso o si es gasto. Y cómo es la dinámica en débitos y créditos de cada una de esas cuentas. Y ya con eso podemos hacer casi que cualquier registro contable. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahora dejamos así. Ya nos veremos la próxima semana, próximo jueves, la siguiente clase. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, Una pregunta. Perdón un Sí. momentico, profe. ¿Me puede explicar? Porque es que estoy como perdida en el Sí. mapa. La siguiente actividad que vamos a hacer es la actividad mapa mental, documentos contables, comerciales y títulos valores, ¿cierto? Sí, correcto. Según veo en la guía de aprendizaje, me dice la elaboración de un mapa mental. Para la elaboración de esta evidencia debe tener en cuenta las indicaciones dadas en el documento anexo 5, mapa mental, documentos contables, comerciales y título valores. ¿Dónde Sí. encuentro ese anexo 5? Si yo me voy a la guía de aprendizaje,
Me aparece, espérame, me aparece guía de aprendizaje 01 y me dice, clic para acceder al recurso educativo. Anexo 1, registro de bienes contables. Anexo 2, documentos contables y no contables. Anexo 3, obligaciones tributarias territoriales y nacionales. No encuentro el anexo 5. Ok, ya te voy a mostrar por dónde lo encuentras. Listo. Entonces Listo, entramos perfecto. aquí a Territorium y acá tenemos nuestro menú principal. En este menú entonces nos vamos aquí a contenido del curso. Sí, señora. Vamos a entrar aquí por proyecto. Fase 1, análisis, que es la fase en la que estamos. Sí. Y aquí, guía de aprendizaje 01. Vamos a abrir ahí. Y acuérdense que la actividad nuestra, la del componente contable, es la código 3022. Entonces, aquí es la penúltima. Mira, buscas en todas estas hasta llegar aquí a la 3022. Le damos clic ahí. Y aquí nos muestra las 3 actividades que vamos a presentar en esta fase. Mapa mental sobre la constitución y legalización de empresa, mapa mental sobre documentos contables y taller sobre hechos económicos de la constitución de empresa. Aquí en la flechita nos vamos acá y nos muestra el primer mapa mental y aquí está el anexo en este rengloncito rojo. Para anexarlo, entonces le damos ver evidencia y ahí lo podemos subir. Si no se puede por aquí, porque a veces ya la fecha está cerrada o qué sé yo, entonces uno se va por el menú de evidencias y ahí lo busca. Sí, señora. Aquí le damos más adelante. Y más adelante, entonces acá está nuestro segundo mapa. Mapa mental, documentos contables comerciales y títulos valores. Aquí entonces está el anexo. Le damos clic aquí en el rengloncito rojo y ahí nos sale el anexo. Entonces lo descargamos y ahí miramos qué es lo que nos dice ese anexo. Ahí están las instrucciones básicas. Bueno, ojo porque son las instrucciones, ¿no? No es el contenido. El contenido, ya les voy a mostrar dónde está, porque aquí es como la guía para la elaboración del mapa mental. ¿Qué deben tener en cuenta para elaborar el mapa mental? Y un ejemplo, bibliografía, etcétera, etcétera. Mira, ¿sí es? Creo, si no estoy mal, es como básicamente el mismo instructivo del mapa mental anterior. Sí, sí, Debe señora. tener casi el mismo contenido. Y si nos vamos más adelante, entonces están los anexos para el taller sobre hechos económicos también. Entonces aquí descargamos los anexos y ahí lo podemos ir elaborando. Entonces, ¿dónde está el contenido para hacer ese mapa? Nos devolvemos aquí a fase 1, análisis, y en actividad de proyecto 2, material de formación, buscamos el tema. Entonces el tema dice, es el tercer tema que se llama documentos contables y no contables. Míralo acá. Y aquí le damos clic para acceder al recurso y nos muestra pues todo el contenido. Entonces aquí básicamente lo que nos muestra es cuáles son los documentos contables, cuáles son los no contables, cuáles son los extracontables y cuáles son títulos valores, esos 4 componentes básicos. Entonces aquí está el listado, ustedes revisan todo el tema, revisan los anexos, pueden buscar los ejemplos también en Google. Igual por ahí creo que para el desarrollo del taller en el anexo 2, ahí vienen las plantillas de todos estos documentos o de los principales por lo menos, entonces ahí también encuentran esa parte. Este texto o este contenido es el que ustedes van a estudiar por su cuenta para presentar ese mapa. ¿Listo? Ok, perfecto. Aquí le vas dando continuar hasta que ya llegues al fin del documento. Listo, instructora, mil gracias. Ahora sí ya queda todo despejado. Listo, con muchísimo gusto. A ver, más preguntas. Por ahí había alguien más. Profe, yo una preguntita. Sí, dime, claro. No es del tema que acabamos de ver, sino que te iba a preguntar. Lo que pasa es que yo ya subí la actividad, la del mapa, la que ya enviamos, la primera ¿El primer actividad. mapa? Sí. Sí, yo la envié el 24, pero yo verifico y aún no está calificada. Entonces, Ok. Mañana reviso entonces y voy calificando. Listo, profe, gracias. Mañana reviso y te voy calificando. Cuando esté calificada, yo te pongo un comentario ahí, ¿vale? Listo, sí, señora. Entonces ahí te sale el mensajito. Vale. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, continuamos la próxima clase.
Entonces, muchas gracias, chicos, por su participación y asistencia. Nos veremos el próximo jueves. Cualquier duda me escriben por los foros o al mensaje. Gracias a usted, profesora. Muchas Gracias. gracias. Bueno, Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse. Muchas gracias, instructora. Que esté muy bien.